Bien, muy buenas noches. Vamos a proceder a resolver un ejercicio tipo examen final. O sea, este sí estaba complicado, bastante, pero discutiendo con los de la clase aquí presente, Roger precisamente dio una excelente idea. Entonces, vamos a resolver basándonos en la idea de Roger. Eh, Lo que dice aquí es encontrar todos los perfiles de flujo que se dan en la siguiente configuración de canales y el caudal que debe ser extraído luego del primer tramo para que el resalto hidráulico ocurra a la mitad del tramo 2, a los 150 metros. Los perfiles secuentes son parte de la tabla de los perfiles supercríticos. ¿Ok? Entonces, aquí se divide en dos partes este examen. La primera parte dice encontrar todos los perfiles de flujo que se dan en la siguiente configuración de canales. Tienen que calcular, es que es larguísimo, tienen que calcular todos los perfiles de flujo que tengan. Y la segunda parte, o sea, si tú has calculado todos tus perfiles de flujo, tienes 51, porque es la mitad del examen. La segunda parte consta de que halles el caudal que tenemos que sacarle al segundo tramo para que tu resalto exista en la mitad del segundo tramo. Es decir, que ahí ya es donde tú ya tienes que ir jugando con tus caudales para poder encontrar ese resalto. Y esa parte vale el otro 50%, ¿ya? Entonces, empezaremos. El tramo 1 tiene todos estos datos. Vamos a limpiar mi calculadora un cacho. No, esto se queda en más. Ok. Entonces, veamos. Vamos a calcular el tramo 1. El tramo 1, para empezar, dice encontrar todos los perfiles de flujo que se dan en la siguiente configuración de canales. Tal cual, o sea, aquí no le tienes que reducir ningún caudal ni madres, tienes que, con estos 50 metros cúbicos, antes de quitarle el agüita, tienes que calcular todos los perfiles que se den. No te pides resaltos, solamente perfiles, ¿ya? Así tal cual está, 50 aquí, 50 acá. Entonces vamos a hacer eso. Para el primer tramo vamos a calcular su altura crítica y su altura normal. Entonces, altura crítica. Sabemos que es por este M, podemos darnos cuenta que, bueno, la M es la inclinación de los canales, podemos darnos cuenta que se trata de un canal rectangular. La altura crítica para un canal rectangular está dada por caudal al cuadrado, bueno, raíz cúbica del caudal al cuadrado entre la gravedad por la base elevado al cuadrado. La altura normal es por Manning. Ok. Altura normal ya sabemos que es por Manning. Ay, muévete pues. Ahí está. Caudal va a ser igual a 1 entre el número de Manning por el área a la 5 tercios, por el perímetro a la 2 tercios, por la pendiente a la 1 medio. Entonces, de aquí, sencillo, altura crítica va a ser raíz cúbica del caudal, que es 50 al cuadrado entre 9,81 por la base, que es de 8 elevado al cuadrado. Caudal 50 igual Manning 0,013 por la base, que va a ser 8, por la altura normal elevado a las 5 tercios, dividido entre la base
más 2 veces la altura normal a la 2/3 por, en este primer es 0,01, si mal no estoy, un 0 más, a la 1/2. Listo. Entonces, vamos a hallar la crítica y la normal. Para la crítica va a ser 50 al cuadrado entre 9,81 por 8 elevado al cuadrado. 1,585. Y la normal con un buen solver. 50, 1 entre 0,3, bla, 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 bla. Aquí nos falta un 0. Muy bien, la normal es de 2,083. Listo. Para el tramo 2, lo mismo. Ay. Tramo 2, altura crítica, que va a ser exactamente lo mismo. Para la crítica ya sabemos que no depende ni de la pendiente ni de... Bueno, no depende de la pendiente, pero sí depende de todo lo demás, ¿ya? Pero no de la pendiente. Entonces, como aquí cambia pendiente, pero no tenemos que cambiar todavía nada más. En esta sección, en esta primera parte, nos dice encontrar los perfiles de flujo que se dan en la siguiente configuración. Entonces, asumimos que el caudal se mantiene en ambos tramos todavía para esta primera parte, ¿ya? Entonces, como no cambia el caudal, no cambia una chingada. Va a seguir siendo el 1,85 y tantos. Entonces, esto ahí. Y este de acá. Para la altura normal sí va a cambiar, porque aquí va a cambiar nuestra pendiente. Ya no va a ser 0,001, sino va a ser 0,01. Es lo único que cambia. El resto se mantiene. Entonces, eso sí tenemos que calcular. La altura normal ya pasa a ser de 0,96. 0,96 metros. Entonces, altura normal y altura normal del tramo 2. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a dibujar los dos tramitos. O pueden rayar su examen también, no hay problema. Ahorita lo voy a dibujar para que podamos ver con mayor claridad qué es lo que sucede. Crítica. En este caso nos vamos a fijar. En el primer tramo, la crítica es menor a la altura normal, por lo tanto, esta va a ser nuestra crítica y esta va a ser la normal. Para el tramo 2 no vamos a cambiar la crítica de altura, pero sí vamos a poner la altura normal donde tiene que ser. Pero la altura crítica se mantiene y la altura normal disminuye, es más chiquita que la crítica. Muy bien, ¿qué tipos de pendientes son? Cuando la altura normal es más grande, quiere decir que la pendiente es más chiquita, grande, chiquita. Entonces es una M. Cuando la altura normal es más pequeña, quiere decir que la pendiente es más grande. Altura pendiente grande es una S. La altura de la compuerta la tenemos a una altura de 0,5. 0,5 que está por debajo de la altura crítica. Entonces, todo blue. Vamos a ponerlo acá. Ahí le pondremos para no perder mucho tiempo. Y condición de borde aguas abajo, que la altura del reservorio está 2,8, mayor a su altura normal. Nos viene vientos, que más o menos estará acá. Muy bien. Entonces, del primer tramo vemos que la altura normal, la altura de la compuerta está en una zona supercrítica.
aguas arriba. Por lo tanto, es totalmente funcional. Aguas arriba, zona supercrítica, funciona como condición de borde. Partimos de la altura de la compuerta y tratamos de llegar a la altura normal, a la altura crítica de forma perpendicular. Del otro lado, ¿por qué no podemos hacer ni madres? Entonces, del otro lado tenemos la altura de reservorio que está en una zona subcrítica. Aguas abajo con subcrítico totalmente compatible. Entonces partimos de la altura del reservorio y tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Entonces, como no hay forma de conectar ambos, tenemos que aplicar el teorema de Jagger. Jagger nos dice que cuando tenemos un flujo subcrítico, como lo va a ser este SM2, entonces cuando tenemos un flujo subcrítico, vamos hasta la última sección del tramo, que es esto de acá. Y vamos a partir de la altura crítica como condición de borde y hacia la altura normal, de forma asintótica. Ahí va. Para el tramo 2, cuando es un flujo supercrítico, como es esta S2, nos dice que para un flujo supercrítico tenemos que ir hasta a la primera sección del tramo, en esta de acá, y del tramo, ¿no? Si estamos ahorita en el tramo 2, la primera sección viene siendo esta. Tomamos la altura crítica como condición de borde y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica. Las secuentes se dibujan para todas las supercríticas, entonces como si fuese un reflejo espejo aproximadamente. Digamos que algo así, ¿ya? Y esta de acá, digamos que algo así. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué te pide el enunciado? Primero te pide que calcules cada una de estos perfiles. Se nos ha formado el perfil M3, M2, un S1 y un S2. Entonces tenemos que calcular 4 perfiles, todos estos, y las supercríticas con sus secuentes. Entonces eso tienen que hacerlo velozmente. Sinceramente, no creo que se pueda acabar. Así que eso tienen que hacerlo muy rápido. Muy rápido. El primer parcial era esto. Les digo, el segundo parcial era esto. Y he visto que hay gente que apenas acabó en el tiempo estipulado. Entonces yo creo que este examen para 1 hora y media no te va a alcanzar más que para sacarte una nota de aprobación, que no creo que sea tan 51. Yo creo que puede ser un poco más, porque sí he visto gente aprobar con más nota del 51 el final. Así que si llegan hasta aquí y calculan todas estos perfiles, aprueban. Fíjale, ¿ya? Entonces tienen que calcular ustedes, ya saben cómo hacerlo. O sea, ya hemos llevado todo el segundo parcial eso, conocen los métodos de cálculo, ahorita estamos repasando. Esta planilla se la pueden hacer exactamente en la ClassWiz como les había enseñado. Si no han entrado a esa clase, lo pueden ver en mi canal de YouTube. El link, uno de los links de uno de sus videos está en el Classroom, en uno de los archivos que les subí. Vamos a ver. Maldito internet. Ojalá no se esté fregando. No, este no. En una de las tareas que les subí. Fíjense, aquí está. Este es el primer video que hice. La clase que les enseñé a calcular esto con la calculadora también está en mi canal. Entonces ustedes pueden ir a este video y pueden entrar a mi canal y ahí buscar el otro video que es el de hace unos días atrás, ¿ya? Así que estudien eso. Ahorita vamos a entender qué diablos hacer si quieren una nota mayor, si les alcanza el tiempo. O sea, que para que les alcance el tiempo, ustedes tienen que dominar hacer esto en ClassWiz. Lo tienen que dominar a más no poder.
Entonces ustedes solamente meten datos a la ClassWiz y copian como desquiciados, ¿ya? O sea, tiene que estar uno bien programada su ClassWiz y otra que tienen que saber qué diablos están haciendo. Tienen que ser veloces en hacer esto y eso se traduce en que tienen que estudiarle bastante estos días, ¿ya? Estudienle. Mañana no porque es Navidad, no, Nochebuena. No, sí, mañana 24 estudien casi todo el día, les diría, en la noche recién descansen. El 25 está permitido porque todo se perdona en Navidad, pero el 26 tienen que volver a estudiar porque es más, el 26 es su examen. Ay, qué grinch el doc, se ha pasado. Ni modo, chicos, no hay Navidad. Pero tienen que dominar esta vaina, ¿ya? Para que quieran sacarse mayor nota. Pero si esto digo que tienen que dominar para acabarlo en menor tiempo de la hora y media estipulada, para que puedan hacer la otra parte, ¿ya? Pero si hacen esto, está good, ¿ya? Entonces, eso como primera parte, ustedes ya van a meter sus datos acá, fíjense, está el caudal de 50, la pendiente, esto es para el tramo 2, ¿ya? La pendiente es 0,01 para el tramo 2, su Manning, a su altura de reservorio que me olvidé cambiar, y entonces para el tramo 2 estamos ahorita calculando la S2 precisamente, estamos partiendo de la altura crítica, que bueno, es 1,585. Partimos un poquitín por debajo de la altura crítica, eso se traduce en 1,58. Y en una posición de 100 metros, porque el puntito es este. Entonces tenemos una altura de 1,58 y una posición en 200, porque es acumulativo, ya saben. Entonces partimos en 200, digo 100, que es la longitud del canal. Partimos en 100. Para calcular el delta H, simplemente hay que, ¿hasta dónde quiero llegar? Hasta la altura normal de 0,96. ¿De dónde estoy partiendo? Del 1,58, que es la altura crítica o nuestra condición de borde. Pinches moscas. Del 1,58, que es nuestra condición de borde, dividido entre el número de pasos que ustedes vayan a hacer. Nos sale 0,62. Pero con 0,62 se nos pasa con 3 pueblos a nuestro canal. Fíjense que aquí está llegando aquí 450, más o menos, bueno, ¿cuál más? 450. Entonces, nosotros tenemos un rango de llegar desde el 100 hasta el 200, nada más. No podemos excedernos. Y aquí se excede un chingo. Fíjense que cambia del 241 al 450. ¿Por qué sucede eso? Porque como se acerca asintóticamente a la normal, mientras más cerca a la normal es como que, fíjense acá, digamos, eh, de un, de un punto a otro, esto se va pues hasta la chingada, porque es asintótico, es como una tangente. ¡Ay, pinche mosca! Me está desesperando. Odio a las moscas, no saben cuánto, maldita mosca. Bueno, ¡ay! Me da ganas de matarla. Pero bueno, eh, es como una tangente, es como la gráfica de la tangente, ¿no? Que cuando nosotros nos acercamos a la tangente gráfica, se va muy a la chingada. Es lo mismo acá. Vean, de un momentito al otro se sube demasiado. Es más, lo vamos a graficar acá. Ay, tangente de X. Ok, tú no, tú no. De un momento a otro se va demasiado al diablo. Fíjense que acá tiene un f de x de 3,98, pero y con un x de 1,32. Si nosotros nos vamos a un x de 1,4, vamos a ver, ir a 1,4, nos va a dar
¿Cuál era? Este. Fíjense, 5,8 de 3, tantos que estaba. Entonces, la variación es demasiado porque ya se está acercando a su a lo asintótico. La mitad de pi, ¿cuánto es? Vamos a ver. Pi entre 2, 1,57. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras más cerca a esto de acá, que es donde se produce la tangente, o sea, donde se lo asintótico, mientras más nos acerquemos a ese valor, van a ver, aquí es 5,8 casi. Vamos a ir a 1,55, vamos a ver qué sucede. Se va muchísimo más al diablo y solamente hemos variado en 0,15. Es lo mismo que sucede acá. Entonces nos estamos acercando mucho a la asintótica, entonces la variación va a ser ya demasiada. Hemos pasado de una altura, hemos hecho una variación muy chiquita acá, pero en X nos hemos ido muy al diablo, es lo mismo que sucede acá, ¿ya? Entonces hay que variar esto, en resumen. Vamos a ver qué pasa si disminuimos. Si disminuimos, si se acerca mucho a lo que queremos. Fíjense que en S tenemos un rango de movimiento. No podemos ir menos de 100, pero tampoco podemos ir más de 100. Y aquí llega al 185, muy lejos todavía. Y no solo hay que fijarse eso, sino también en la H. En H también tenemos un rango de movimiento. Estamos yendo desde el 1,58 y no podemos excedernos de la normal. No podemos pasarnos de la crítica, pero tampoco podemos disminuir de la normal. Nuestro rango de movimiento estará entre estos dos. No podemos ir más abajo que 0,96. Entonces aquí estamos más arriba que el 0,96, entonces está bien. Vamos a ver aumentando un poquito hasta donde llegamos. 232. Vamos a disminuirle un poquitín. Ahí está. 200, casi clavado. Entonces con eso nos quedamos. Y así tienen que calcular todos los perfiles que tengan, ¿ya? Esto con la class WIS se lo puede hacer rápido, pero tienen que dominarlo, ¿ya? Tienen que dominar y para eso, para dominar todo esto, tienen que saber también la teoría. No se olviden repasar teoría, les he pasado mis apuntes, que los apuntes suelo tomar apuntes lo más explicado que pueda para mí, porque en un futuro yo veo mis apuntes y muchas veces no entendí una chingada de lo que había hecho en una materia muy pasada, digamos. Desde esa vez dije tengo que tomar apuntes más, más detallados. Entonces yo tomo apuntes de todo, 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 todo. Entonces esos apuntes están súper detallados, también pueden estudiarlos. Lo mismo hacemos con el S1. Esta S1 estamos partiendo desde nuestra condición de borde aguas abajo, que es la altura del reservorio. ¿A dónde queremos llegar? A la altura crítica. Pero este puntito está hasta el final de todo. Esto es acumulativo, son 100 metros de canal acá, ¿verdad? Sí, 100 y 100. 100 metros de canal acá. Entonces, esto ya no es 100, no estamos partiendo de acá, sino estamos partiendo de acá. 100, 200. En un punto, este de acá, esta altura, que es 2,8. Entonces, nuestra condición de borde, 2,8 en H y 200 en S. Para calcular el delta H, ¿a dónde queremos llegar? Que, ay, oye, esto está mal. ¿O no? No, a ver, espera. Ah, no, está bien, olvídenlo. ¿A dónde queremos llegar? A la altura crítica. La altura crítica es 1,585, pero queremos llegar un pelín más arriba, un poquitito. Entonces, 1,587 vientos. ¿De dónde estamos partiendo? De la altura del reservorio, 2,8, dividido entre el número de pasos que queremos dar, menos 0,121. Vamos a ver si eso funciona, lo anotamos acá y funciona perfectamente. ¿Cómo sabemos que funciona? No tenemos que excedernos del rango. Estamos yendo del 200 al 100. No podemos pasarnos del 100, no podemos tener menos de 100
Ya, son de esas moscas que están viviendo sus últimos minutos de vida y no tienen nada mejor que hacer que venir a fregarte. Porque ahorita le he tocado y ni se ha movido. Era que le dé un manazo. Acaba de volarse. En fin, pinche mosca asquerosa, maldita. Esperen, esperen. Si suena ni modo. Ya, espero que se haya muerto. La odio. Bien, no tenemos que pasarnos de esos dos, ¿ya? O sea, no tenemos que exceder ni los 200, pero tampoco tenemos que tener menos de 100. Entonces vemos 200, que es nuestra condición de borde, y esto va a ir disminuyendo hasta llegar al 128. No nos hemos pasado del 100, no estamos menos de 100. Por lo tanto, es totalmente coherente. Segunda prueba. En H, partimos de nuestra condición de borde, pero no podemos llegar más abajo de la altura crítica. La altura crítica es 1,585. Más abajo de eso, es decir, 1,5, no podemos llegar, pero para nada. Se nos bloquea feo. Y aquí tenemos 1,59, que es mayor que 1,58. Por lo tanto, vientos. Esto está funcionando perfectamente. Entonces tienen que fijarse en esos detallitos para calcular sus perfiles. Hacemos eso para todos estos, ¿ya? Ahora, la segunda parte, que es lo difícil de entender, es lo siguiente. Te dice, calcular el caudal que debe ser extraído luego del primer tramo para que el resalto hidráulico ocurra a la mitad del tramo 2, a los 150 metros. Para eso, Roger nos recomienda o tiene la idea de que nosotros hallemos esta posición de resalto. Ahorita nos vamos a centrar única y exclusivamente en el tramo 2, ¿ya? Espérense. Uy, murió. Ay, qué asco, güey. Pinche mosca. Pero murió. Listo, murió. Menos mal. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en el tramo 2. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo segundo que vamos a hacer es calcular. Qué manchada mi. Qué vaina. Que se aparece encima de mi pantalla. Y ahí murió. Guácala. Lo voy a hacer con alcoholcito. Lo segundo que hay que hacer, una vez que entendamos que hay que centrarnos en el tramo que te pide, en este caso te está pidiendo en el tramo 2. Entonces, en el tramo que te pide, nos centramos. Y vamos a hallar la posición de este resalto hidráulico. ¿Ya? Aquí donde se intersectan, lo vamos a hallar. Ya sabemos cómo hacer eso, es todo un show. O sea, esta vaina es larga, como les digo, es todo un show. Pero ya hemos explicado eso anteriormente. No sé si aquí. Sí, aquí. ¿No ve? Tenemos que identificar dos alturas que se parezcan. Una vez que identificamos dos alturas que se parezcan, vamos a acomodarlas. En este caso, por ejemplo, era de la... ¿De cuál era? Ah, del tramo 1. Era esta. Entonces tenemos que dibujar estos dos que se supone que tienen que suceder y acomodamos nuestras alturitas. Y con las posiciones correspondientes. Entonces, cuando identificamos y acomodamos, por ejemplo, este de acá, el 1,56 se parece al 1,53. Entonces, son esas las alturas que vamos a tomar. El 1,56 está por encima del 1,53. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que esté en este lado de nuestro resalto. Entonces, anotamos simplemente, está en esta parte, 1,56 y 1,53 más abajo. Todo eso con sus respectivos posiciones en S. Para el 1,56, que es del tramo 1 también, o sea, pero es de la secuente, tenemos una posición de 39,715. Y para el 1,53 tenemos una posición de 0,695. Para el... Ahora. Hay que fijarnos en qué dirección de cálculo van nuestros perfiles. Esta M2, estamos partiendo de la crítica y tratando de llegar a la normal. ¿Qué sentido tiene de cálculo? Pues este en el que indica esta flechita. Estamos yendo de aquí para allá.
Entonces anotamos ese sentido de cálculo. Ahorita estamos yendo de derecha a izquierda. Por lo tanto, esa flechita acá tiene que ir en esa dirección, de derecha a izquierda. Esta flechita de acá. Y para la secuente va a tener la misma dirección que su supercrítica. La supercrítica hemos empezado en la altura de la compuerta y tratamos de llegar a la altura crítica. Entonces su sentido de cálculo será de izquierda a derecha. Para la secuente es lo mismo, de izquierda a derecha, y vamos a poner esa flechita ahí, de izquierda a derecha. Necesitamos, o sea, otro punto, este va a ser, ahí va a ocurrir el resalto hidráulico, pero necesitamos otro punto que esté al otro lado. Entonces, hemos observado este 1.56 y necesitamos otro punto que esté al otro lado, aquí, en este puntito. Ese puntito, fíjense, estamos yendo de acá para acá. Estamos yendo en este sentido, en el mismo sentido que el sentido de cálculo, ¿no ve? De izquierda a derecha. Por lo tanto, al ir en el mismo sentido de cálculo, vamos a ir hacia abajo. Tenemos el 1.56 ahí, entonces bajamos un hito. Si es en el mismo sentido, bajamos. Ahora, ¿qué pasa? En este de acá, estamos acá, pero queremos llegar al otro lado, yendo en el sentido de izquierda a derecha. Pero el sentido de cálculo es de derecha a izquierda y nosotros estamos yendo ahorita para hallar ese otro puntito del sentido contrario. Cuando vamos en sentido contrario hay que subir. Si es en el mismo sentido, bajamos. Si es en el sentido contrario, subimos. Entonces el puntito que tenemos que buscar es este de acá. Veamos, vamos a ver si tiene sentido, tiene que tener sentido. Entonces, en este lado se supone que la subcrítica tiene que ser mayor que la secuente. Y vemos que aquí la subcrítica va a ser 1.4695. Esa va a ser la altura de esta subcrítica. La altura de la secuente, vemos si bajamos, es 1.32, menor que la secuente, por lo tanto, sí hay un cruce por ahí. Puede que haya algún cruce. Y entonces, ahí sí es posible un cruce de alturas. 1.46 mayor, 1.32 menor, lo que al otro lado era al revés. Entonces, también nos fijamos las posiciones. Desde este 1.46 tenemos 57 y toda esa vaina. Del 1.32 tenemos 47 y toda esa vaina, ¿ya? Ahora nos vamos a fijar en la posición en S para ver si realmente ocurre ese cruce. Vamos a fijarnos que la secuente está yendo desde el 39.71 hasta el 47.29. Desde el 39 hasta el 47. Ese es su rango. Y la subcrítica estamos yendo del 0.69 al 57 y tantos. Entonces del 0 al 57. Ese es su rango. Vemos que el rango de la subcrítica, este es el 0 y este es el 57. Para la supercrítica, si aquí está el 0, la supercrítica estará más allá, más hacia la derecha, 39. Y el rango de este lado, vamos a tener la subcrítica de 57, que está hacia acá, y el 47 de la secuente, que está a ese lado, hacia la izquierda. Vemos que si trazamos esas dos y unimos esas dos, nos fijamos que ambos están en el mismo rango. Es decir, que la secuente está dentro de la subcrítica. Eso es lo que tiene que suceder siempre, ¿ya? Para que exista ese cruce, tienen que estar dentro del mismo rango los dos. Ya sea que la secuente sea más larga o la subcrítica sea más larga, no importa, no importa. La cosa es que estén dentro del mismo rango. No vaya a ser que, digamos, en esta ocasión habíamos cometido un error, no sé si han estado en esa clase, pero hemos elegido dos alturas que se parecían mucho, pero aquí teníamos un problema. Para esta altura de 1.56 teníamos una posición de 39 y para el 1.4 de la subcrítica que habíamos observado teníamos una posición en 80, ahí está. Del otro lado teníamos una secuente de 1.32 y teníamos una posición de 47, ¿no ve? 47, aquí está. Y para el otro lado teníamos una altura de
1,33, pero una posición de 91. Entonces, uno iba del 39 al 47 y el otro iba del 80 al 91. Si nosotros graficamos, vamos a poner aquí el 39 y aquí el 47. Y para la subcrítica, si aquí está el 47, el 80 estará pues muchísimo más allá y el 91 más allá. Entonces, esos dos no se intersectan, pero para nada. Ni este entra en el rango de este, ni este entra en el rango de este. Están separadísimos. Cuando eso sucede, no es nuestro punto a analizar. Tiene que cumplir los dos, ¿ya? Tiene que tener coherencia en ambos. Tenemos que tener una posición en ese que esté en el mismo rango. Dicho eso, se asume como si fuesen rectas entre ambos puntos y vamos a aplicar la ecuación de la recta para hallar tanto la recta de la subcrítica como la recta de la secuente. Entonces, tu x1 será este para la subcrítica, tu x2 será este para la subcrítica. Tu y1 será este para la subcrítica y tu y2 será este para la subcrítica. Lo mismo con la supercrítica, x1, x2, y1, y2. Tenemos que hallar dos ecuaciones, que aquí están las dos ecuaciones, la altura de la secuente y la altura de la subcrítica. El resalto se va a dar donde estas dos se intersecten, cuando sus y sean iguales. Por lo tanto, despejamos de acá la y, que es lo que nos interesa hallar, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que nos interesa igualar? Porque lo que nos interesa hallar es la posición del resalto, es decir, su valor en x o s, que es lo mismo para nosotros, ¿ya? Entonces vamos a igualar las alturitas y de esa forma vamos a hallar x, que va a ser el resalto hidráulico. Entonces, eso tenemos que hacer ahora 3 veces, ¿ya? 3 pinches veces. Vamos a hallar ese resalto hidráulico en este punto, ¿ya? De la misma forma como acabo de explicar. Exactamente igual. Para ello, yo ya grafiqué esta vaina y vamos a observar que más o menos está en los 150, o sea, mucho al caudal no hay que moverle. Pero vamos a ver dónde está nuestro resalto hidráulico. Ustedes tendrán que hacer de la forma que les acabo de explicar. 157. Ustedes lo tendrán que hacer de la forma que les acabo de explicar porque ustedes no van a poder tener graficadora. O sea, si la ClassWiz, el día que la ClassWiz grafique, todos vamos a ser total y completamente felices. Pero dista mucho. Aunque sí hay una ClassWiz una Casio que grafica, ¿no? Se ha ido un poquito al diablo, un cachito. Ya pues, odioso. Ay, no. Menos entonces. Menos. Menos. Ok. Bueno, observamos acá que es menos que 150, estará más o menos a los 147. Nos vamos a anotar esa posición, ¿ya? Entonces, vamos a anotarnos esa primera posición. Para una posición del resalto de, hemos observado, y esto lo hallarán con sus cálculos, de 147, le pongamos 147, vamos a tener un caudal, estamos trabajando con el caudal de 50, ¿ya? Aquí nos dice que hay que extraer 50. 147, un caudal de 50. Ok. Estamos muy cerca, muy cerca. Entonces vamos a cambiar el caudal. Te dice que hay que extraer. Entonces, perfecto. Vamos a, como estamos tan cerquita, no le vamos a mover mucho acá. Pongámosle un 40, ¿ok? Un 40. Entonces, para un caudal de 40 metros cúbicos sobre segundo, vamos a volver a hacer todo este cálculo, pero centrándonos en el tramo 2. Ahorita el tramo 1 mucho no le podemos hacer, por lo tanto, el tramo 1 lo dejamos ahí quietito.
porque el tramo 1 ya está calculado. Te dice que hay que sacarle caudal al tramo 2, no al tramo 1. Por lo tanto, nos centramos en el tramo 2. Vamos a recalcular este caudal para un caudal de 40. Estas alturas, mejor dicho, para un caudal de 40. Entonces, acá vamos a venir y aquí cambiamos a 40 y vamos a tener una altura crítica de 1,366. Y también, obviamente, va a cambiar nuestra altura normal, que va a ser, no era en este, solucionado, 0,833. Perfecto, ahí está. Ya tenemos nuestras alturitas, va a pasar exactamente lo mismo que acá, lo mismo, esto no va a cambiar porque fíjense, la altura crítica está por encima de la altura normal, la altura crítica es 1,36, el reservorio está a 2,8. Es el mismo esquema que este, mismo esquema, no cambia nada del esquema. Entonces vamos a basarnos en este mismo esquema para calcular estas dos perfiles y calcular su resalto hidráulico. Fíjense, si ustedes quieren sacarse 100, tuvieron que haber calculado 4 perfiles, con todos y sus secuentes, 4 perfiles. Entonces, ahora tienen, 4 perfiles y un resalto hidráulico. Aquí han tenido que calcular el resalto hidráulico del tramo 2, del tramo que te pide. En este caso nos pide el tramo 2. Entonces, calculamos el resalto del tramo 2, que eso ya es toda la hora. Pero en un caso hipotético de falla de la Matrix, ustedes logran hacer esto en mitad del tiempo, o quizá un poquito más, digamos en 1 hora y 15 minutos, no, muy poco, en 1 hora. En el mejor de los casos, han terminado de calcular los 4 resaltos más los 4 perfiles más el resalto del tramo 2 en 1 hora, ¿ya? ¿A qué iba con eso? Bueno, exacto, ¿ya? Aquí tenemos que calcular, tienen que calcular otra vez 2 perfiles, que ya serían 6 perfiles. Y otro resalto hidráulico, tenemos que hacer lo mismo. 2 perfiles, un resalto hidráulico. Entonces ya serían 6 perfiles y 2 resaltos hidráulicos. Es un chingo. Pero bueno, aquí ya está calculado. Aquí le cambiamos el valor del caudal. Entonces lo que vamos a hacer es calcular todos los perfiles que tenemos acá en el tramo 2. La S2 primero, partimos de la altura crítica. La altura crítica nos ha salido con el caudal de 40, 1,366 y la altura normal de 0,833. Entonces, nuestra condición de borde inicialmente va a ser la altura crítica un pelín por debajo. Como es 1,366, un pelín por debajo será 1,36. Y tenemos que tratar de llegar a la, bueno, antes. Estamos en el tramo 2, por lo tanto estamos trabajando de 100 a 200. En este caso, como es aguas arriba, vamos a trabajar con 100 primeramente porque estamos en una posición de 100. Entonces, acomodamos del 0,36 en 100. Y para calcular el delta H, vamos a ver a dónde queremos llegar, a la altura normal. La altura normal es 1,833. Si nos acercamos mucho va a haber ciertos líos. Entonces lo que podemos hacer es ir un poquito más arriba. Un poquito más arriba sería el 0,84. Está todo bien. Partiendo desde la altura crítica como condición de borde, esta condición de borde de acá, dividido entre el número de pasos que es. Entonces nos sale menos 0,052. Pasa lo mismo que anteriormente. Nos pasamos del tramo bastante, porque nuestro rango es de 100 a 200 y aquí nos estamos pasando, ya no con tanto como antes, pero sí nos pasamos con algo bastante considerable. Ay, ¿con cuánto estaba su delta H? Ah, ya. Entonces, si nos ha salido un delta H de 0,52,
Vamos a ver qué pasa si le reducimos. 0,052. ¿Qué pasa si le reducimos? Reducimos también en la posición, por lo tanto, lo que hay que hacer es ir reduciendo. Todavía nos pasamos con algo considerable. Entonces, reducimos un poquitín más. 190, ¿con cuánto estaba? 46, ¿no? Vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces, hallamos de esa forma el delta H normal. Con la class width esto en un cachito, ya en un ratito se hace. Se halla el delta H que es. Entonces ya tenemos el rango de movimiento del 100 al 200, no nos pasamos en ningún punto, todo bien. En H no podemos ni pasarnos de la crítica hacia arriba, ni pasarnos de la normal hacia abajo. O sea, no tenemos que tener más, un número menor que la altura normal al final. Entonces hay que fijarnos, estamos yendo muy bien, ninguno se pasa de la crítica y tampoco se pasan de la normal es 0,83 y este está arriba de la normal, por lo tanto estamos en un rango de movimiento bien, en un rango de cálculo súper bien. Entonces este es el delta H correcto. Para este otro perfil es exactamente lo mismo. Partimos de la condición de borde aguas abajo, 2.8, y tratamos de llegar a la altura crítica de forma asintótica, de forma perpendicular. Para ello, para calcular el delta H, hacemos eso mismo. ¿A dónde queremos llegar? A la altura crítica. La altura crítica es 0,366. Si nos acercamos mucho ahí va a haber problemas, por lo tanto un pelín por encima, 0,367. Partiendo de nuestra condición de borde aguas abajo, que es 2,8, dividido entre el número de pasos que vamos a dar. Aquí el delta H nos sale 0,143, no sé por qué lo anoté 100, no sé por qué. Pero bueno, ahí está, no importa. Vamos a fijarnos que no se pase de nuestro rango, no puede ser menor de 100 para nada. Entonces ninguno tiene que ser menor de 100. Vamos a ir reduciendo paulatinamente hasta llegar al 105. Es totalmente comprensible, totalmente bien, o sea, estamos perfectos. No se nos pasa del rango de cálculo del 100 al 200 y H no tiene que bajar de la altura crítica para nada, no tiene que ser más chiquita para nada. Entonces, la altura crítica es 1,366. Tiene que ir más arriba que eso. Y nos fijamos todos van más arriba. El 1,37 está un poco más por arriba, así que perfecto, no hay problema. Ahí va. Entonces tenemos ya calculado nuestra S1. Vamos a unir ambos y calculan su resalto hidráulico. ¿Cómo lo calculan? De esta misma forma. Identifican dos alturas que se le parezca y hacen todo este chengo hasta encontrar esta posición de resalto. Uy, ¿qué hice? No. Hasta encontrar esa posición de resalto hidráulico. ¿Ya? Tienen que hacer todo eso. Entonces, venimos al 100. Bueno, vamos a cambiar acá, vamos a ir viendo. Fíjense que antes estaba cerca al 150 por acá. Le hemos quitado caudal y ha disminuido un chingo. Está casi a los 115, más o menos, 110 aproximadamente. Entonces vamos a ir del 105, veamos, al 110, 115. Y en H vamos a ir del 1,5 hasta el 1,8. Ah, miren, tal cual, 109. Y entonces han hecho todo el cálculo del resalto hidráulico, toda esta vaina, y les ha salido una posición de resalto hidráulico de 109. Mucho menor a la anterior. Entonces, ¿qué indica? Que si le reducimos caudal, el resalto hidráulico se va a mover hacia la izquierda y nosotros queríamos que se mueva hacia la derecha. Entonces, vamos a tener una posición de resalto hidráulico de 109 metros para un caudal de 40 metros cúbicos sobre segundo.
Por lo tanto, no es siempre lo que te dice el enunciado. Aquí te dice extraer. Extraer. No. Si extraemos va a ser menor que 150. Lo que hay que hacer es aumentar un pelín. Entonces, acá es donde Roger nos dio una gran idea. Gran idea que al principio yo no pensé que fuese a pasar, pero sí sucede. Lo que tenemos acá son dos posiciones de resalto. Uno que es con el caudal inicial que nos han dado y otro que es con un caudal que hemos hecho la prueba. Entonces tenemos dos puntos a analizar. Lo que podemos hacer es una extrapolación. Lo vamos a acomodar de la siguiente forma. Para empezar, acá tenemos una posición de 147. 147 metros para un caudal de 50 metros cúbicos sobre segundo. Nos vamos a centrar acá. Lo haremos al revés, mejor, para que sea más clarito, ¿ya? Entonces, estamos iniciando con un caudal de 50 metros cúbicos. Y con ese caudal de 50 metros cúbicos hemos encontrado un resalto hidráulico a los 147 metros, aproximadamente. Entonces, lo que hemos hecho es reducir. Tenemos un caudal de 40. Y con esto nos ha salido una posición de 109 metros. Ok. Entonces, si estamos reduciendo, no tenemos que hallar un caudal menor para nada. Si hallamos un caudal menor, porque lo que vamos a hacer aquí es extrapolar. Entonces, ¿a dónde nos posicionamos? Si nos posicionamos aquí abajo, vamos a encontrar un caudal menor. Y ese caudal menor nos va a dar una posición de resalto menor. Entonces, nosotros necesitamos un caudal mayor que incluso el que nos dieron, porque necesitamos llegar a los 50. Entonces, para que esto crezca, hemos visto, fíjense, hemos ido, el resalto estaba acá. Ahí está el resalto, más o menos a la mitad. Hemos reducido el caudal y su resalto está acá. Entonces, el resalto se ha movido en esta dirección. Hemos disminuido el resalto y ha disminuido su posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siguiendo esa lógica, tenemos que aumentar el caudal. Si aumentamos el caudal, vamos a encontrar precisamente uno a los 50 metros, pero aumentando el caudal. Aumentar, los 50 está acá, un caudal mayor estará acá arriba, ¿no? Más arriba del 50, claramente, porque estamos aumentando. Acabamos de ver que si le disminuimos, el resalto también disminuye en posición. Entonces, vamos a hallar un caudal con tal de que lleguemos a los 150 metros. Aquí estamos asumiendo que se trata de una relación lineal, que es donde yo la dudé y dije, no creo que sea lineal, pero hagamos la prueba, nada perdemos intentándolo, y salió. Entonces vamos a hacer una extrapolación de esa forma, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Este con este, no, al revés, este con este y este con este. No, al revés, chingada. Déjeme ver. Ya, todos aquí. Vamos a ir hasta acá. Este con este y este con este, ¿ya? El de arriba con el de abajo y el del medio con el de abajo. En el mismo orden. Entonces vamos a tener un caudal de X menos un caudal de el de abajo, 40. Dividido entre un caudal de 50 menos el caudal de abajo, 40. Igual a, en la misma posición, X con 150. Entonces, 150 menos el de abajo, 109. Dividido entre el de 50 va a ser 147 menos el 109. Vamos a hallar aquí el caudal que debería ser. Despejamos eso de ahí. Vamos a tener 150 menos 109. Abajo 147 menos 109. Ese que está multiplicando, ese que está dividiendo pasa a multiplicar. 50 menos 40. Ese que está restando pasa a sumar. 50.79.
0,79 metros cúbicos sobre segundo. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Porque fíjense que aquí hemos disminuido 10 metros cúbicos y se nos ha ido la chingada. O sea, estábamos muy cerca de lograr el resalto a la posición adecuada. Pero como hemos disminuido 10 metros cúbicos, se nos ha ido muy al diablo. O sea, tenemos una diferencia muy grande entre este y este. Por lo tanto, si hay una diferencia grande de caudal, también tiene que haber una diferencia grande en la posición. Y nosotros no queremos que haya una diferencia muy grande. Es más, estamos muy cerca a nuestro objetivo. Por lo tanto, hay que aumentar el caudal, pero no mucho, para llegar a nuestro objetivo. Entonces, ese no mucho se traduce en 0,79 metros cúbicos sobre segundo, que eso sería, eso por 1.790 litros. O sea, bueno, sí es un chingo si lo vemos como litros, pero si es metros cúbicos es bien poquito, ¿ya? O sea, es bien poquito con respecto a lo que teníamos anteriormente. Entonces, vamos a volver a calcular. Con este caudal vamos a calcular toda esta vaina para el tramo 2 únicamente, que eso es lo que nos pide. Entonces, acá decimos, para un caudal de 50,79, vamos a tener todo esto que calcular. Entonces, cambiamos acá el caudal, 50,79, 50,79. Cambiamos esos datitos acá. Y acá. Entonces, aquí nuestra altura será para la crítica, bueno, aquí tenemos a la mano la normal, va a ser 0,972 y la crítica será 1,60. Listo. Eso lo vamos a acomodar acá. Tenemos un caudal de 50,79. Muy bien, entonces se va a dar el mismo fenómeno. Es exactamente lo mismo que esto. La misma estructura. Fíjense, la altura crítica es mayor a la altura normal. Altura crítica mayor a la altura normal. Altura crítica estará a 1,6. La altura del reservorio estará a los 2,8. Así que seguimos con este mismo esquema. Vamos a calcular la S2. Vamos a partir de la crítica y llegar a la altura normal. Entonces, partimos de la crítica que era 1,59. Un poquito más abajo será 1, bueno, 1 de 1,6, un poquito más abajo será 1,59. Y queremos llegar a la altura normal, 0,972. Un poquitito por encima, sí, ¿no? Por encima. Un poquitito por encima será 0,973. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? A la altura normal, un pelín por encima, 0,973, menos la condición de borde que habíamos puesto, 1,59. Será de 0,617. Y nos fijamos que se va muy al diablo también. Pasa lo mismo. Entonces vamos a buscar reducir. 0,5 que pasa, reduce bastante. Y queremos llegar a los 200 exactamente. Entonces aumentamos un poquitito. 212. Se nos pasa todavía considerable. Ahí está, el 0,52. Con el 0,52 vamos de 100 a 200, todo bien, se pasa un poquitito, pero ya es insignificante. Y en H vamos, que no tiene que pasarse, por cierto, no tiene que ser menor a la altura normal.
Entonces vamos viendo que ninguno es menor a la altura normal, es bastante mayor de hecho. Bueno, no sé que es que bruto que mayor, pero sí es más arriba que la altura normal. Entonces vamos bien. Ahí está dibujada nuestra supercrítica. Ahorita este se ve feo, no entiendo la verdad por qué, pero bueno. Ok, ok, let's go. Entonces acá lo mismo vamos a cambiar lo que habíamos encontrado. 1,6 para la altura crítica. Y para la altura normal 0,972. Y pasa lo mismo exactamente. Vamos a partir de la condición de borde aguas abajo y tratar de llegar a la altura crítica de forma asintótica. Entonces, esa posición al final va a ser 2,8 y en 200 en S. Y queremos partir, bueno, queremos llegar a la altura crítica. ¿Cuál es la altura crítica? Porque dice así, está mal. La altura crítica será 1,6. Queremos llegar un poquito por encima. 1,66 está bien. Por eso me salió raro. Vamos a ver si así mejora. 1,66 está por encima. Podemos cambiarle un poquitito. 1,62 digamos. Un número al azar. ¿De dónde tenemos que partir? De la altura del reservorio que está a 2,8. Dividido entre el número de pasos que vamos a dar. 0,118. Mejora. Sí, ahora sí entiendo. Es que el anterior, hace rato que resolví para ver si funcionaba, no le cambié aquí la altura crítica y me basé en esa altura crítica. Por eso salía raro. Fíjense, ahora ya se puso bonito. ¿Ya? Hay que fijarse bien en cambiar bien tus datitos. Hay que tener cuidado. Ay, esto es 9. Eso va a cambiar las cosas. Bueno, no mucho. Ya, está bien. Entonces, vemos que todo bien. No podemos pasar de los 100, no tiene que haber menos de 100 y tampoco más de 200. Llegamos al 129, todo perfecto. En H tenemos que estar por encima de la altura crítica, no por debajo jamás. Entonces nos fijamos, la altura crítica será 1,6, entonces 1,62 llegamos perfecto. Todo está bien. Entonces eso sí funciona. Ahí está, se arregló. Y de esa forma, una vez que hemos calculado otros dos, fíjense que ya vamos 8 perfiles, 3 resaltos, una vaina. Vamos a calcular nuevamente ese resalto hidráulico. ¿De qué forma? De esta forma. Otra vez van a elegir sus alturitas que se parecen y lo van a interpolar. No, van a hallar esa intersección entre esas dos reglas, ¿ya? Nosotros vamos a ver el Excel. O sea, ustedes tienen que hacer todo ese pinche cálculo. Se supone que tendría que estar a 250. Vamos a ver qué pasa con 145 mínimo y un máximo con 155. Y en X vamos a ver que vamos a poner un 2 como mínimo y un 2,3 como máximo. 150. ¡Ay! Casi, casi, casi. De hecho, debe ser 150. Si ustedes se fijan, es un pelín más por allá. Bueno, no. 149,2 será. Vamos a ver esto. Vamos a poner como mínimo 149, como máximo 150. 150. Aquí le vamos a cambiar para ver exactamente dónde cae, ¿ya? 2,1. Como máximo será 2,16. 149,18 será. 19, ponte. Entonces se acerca muchísimo. 149,18. Podemos decir que es 150 porque este 147 tampoco era exacto. No era exacto. No hemos hallado algo exacto. Sus cálculos les van a dar algo más exacto, así que con eso van a poder llegar a los 150 tal cual. Pero esto se acerca buenísimo. Con esto ya podemos ver que todo está bien. Entonces, en conclusión, la lógica que ha tenido su compañero Roger es correcta.
Extrañamente, lo cual yo no me explico todavía mucho, esa relación es lineal. ¿Por qué yo decidí aceptar la teoría de Roger? Porque dije, en la hidráulica no hay nada dicho, no es nada constante, no es nada que tenga que regirse por un, por algo así a rajatabla. Y es lo que nos decía Salinas. No sé si ustedes en suelos 2 creo que era, en suelos 2 en las tablas para hallar los esfuerzos efectivos, no, los esfuerzos del suelo, etcétera, nos decía, pueden interpolar entre tablas. Y yo decía, ¿entre tablas? Entonces le pregunté un día y le dije, ¿se puede hacer eso considerando que una interpolación es algo lineal, que estamos asumiendo que es lineal? No creo que esa relación sea lineal, le digo. Y lo que me dice Salinas es que en mecánica de suelos es todo empírico. No hay ninguna regla. Y lo mismo pasa en la hidráulica, porque la hidráulica no es constante. No es algo que se quede. Entonces, tomando la misma lógica que nos dijo el Inge Salinas, se puede asumir como si fuese lineal, extrañamente. Entonces asumimos una relación lineal que nos ha salido perfectamente bien. Entonces Roger está en lo correcto. Tienen que hacer eso, pero es largo como la chingada. Ah, Juan David, ¿tú le dijiste? Bueno, entre Juan David y Roger. Muy bien, Juan David, bien pensado. Bien pensado. Yo no hubiese considerado una relación lineal. Sinceramente no hubiese considerado eso. Lo pensé, lo pensé y dije, si no creo que sea lineal, pero sí, en efecto, se acerca mucho a lo lineal, entonces, excelentemente pensado. Juan David, si el mérito es tuyo, muy bien, muy bien. Entonces lo que tienen que hacer es mega recontra archi largo esta vaina porque tienen que calcular 8 perfiles, 3 resaltos. Ahí se los dejo. Ese sería por la clase de hoy. Nos ha tomado más tiempo entender qué chingados. Oye, este cuarto está lleno de bichos. Es que se me ha roto la ventana por tanto viento y se entran bichos como no sé qué. A ver, vamos a verte, Juan David. Vamos a ver si tienes foto. Ah, sí tienes foto. Ahí está. El buen Juan David. Ahí está Juan David. Entonces, ahí está, muchachos. Así se resuelve el examen final del anterior semestre. ¿Alguna pregunta? Puede ser, no tal cual el 6, porque el 6 de la práctica no te da un caudal. Eso únicamente lo puedes hacer con un Excel para ir haciendo la prueba tus caudales. Solo con eso. Con un Excel porque no te da el caudal. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Funciona. Prácticas. 2. Ahí está, el 6. No te da un caudal. No te da un C, que bueno, si no te da C, no te da caudal realmente. Y tampoco te da altura de compuerta, no te da ni madres para que puedas calcular un caudal. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir haciendo la prueba caudales, ir haciendo la pinche prueba caudales. Puedes usar esta misma idea que tuvo Juan David de hacer una interpolación, totalmente posible. Pero el problema es que acá en el examen nos da un caudal de dónde partir. Aquí te dice de dónde partir. Entonces, tú utilizando ese caudal ya sabes más o menos dónde está el resalto, usando ese caudal. Entonces, tú sabes ya si tienes que aumentarle o tienes que disminuirle. Y haciendo una interpolación, una extrapolación, lo que te salga. ¿Ya? Tú ya sabes, pero ¿qué hacer? En cambio acá, ¿qué diablos puedes hacer? No puedes hacer nada, porque no sabes. Tienes que achuntarle así, confiando en Dios. Entonces, tal cual el 6 no va a meter. Lo que podría meter es lo siguiente. Te va a dar un caudal de dato. Te da un caudal de dato, pero te dice que halles la altura de la compuerta. Es como en el laboratorio.
nosotros teníamos el canal con su reservorio y su compuerta. Y el doctor ha ido moviendo la compuerta para que ustedes puedan ver la posición del resalto hidráulico, cómo varía en función a la apertura de la compuerta. Sin embargo, por mucho que se abra la compuerta, ese caudal no ha cambiado. Ese caudal seguía siendo los no sé cuántos metros cúbicos que les ha salido, ¿ya? Es lo mismo, va a ser el mismo caudal, se va a mantener. O sea, la bomba nos seguía dando la misma cantidad de agua, sea más abierta la compuerta o sea más cerrada, no importa. Esta compuerta nos estaría funcionando de condición de borde nada más. Entonces, te da ese caudal. Y ustedes se pondrán a pensar, pero ¿cómo diablos si el caudal se calcula con la altura de la compuerta? Sí, se calcula con la altura de la compuerta y con la altura de aguas por detrás de la compuerta. Entonces, va a haber aquí como que esto se va a equilibrar para que el caudal se mantenga constante. Si nosotros abrimos más la compuerta, esta altura va a disminuir. ¿No ve? Entonces, aumenta la compuerta, disminuye esta altura de agua y el caudal se mantiene constante. ¿No ves? Cerramos la compuerta y este nivel se va a elevar. Si disminuimos acá, se eleva acá y de esa forma se mantiene constante. Hay un equilibrio que va a hacer que su caudal se mantenga constante. Este ejercicio tiene toda la razón de ser. Este ejercicio es total y completamente posible. Entonces mantenemos ese caudal constante y lo que vamos a hacer es ir jugando con la apertura de la compuerta. Y es lo que te pide precisamente la altura de la compuerta y el nivel de aguas abajo. Entonces, aquí esto ya lo había explicado, ya no me queda mucho tiempo, muchachos, aquí lo vamos a parar, pero en mi canal está explicado este ejercicio precisamente, no es nada del otro mundo. Nosotros hemos calculado altura crítica, altura normal y nos ha salido un tipo así, tipo S. La altura normal, la altura de la compuerta sí funciona como una condición de borde. No, mentira, no nos da. Entonces, como es tipo S, para que esa altura de compuerta funcione, tiene que estar por debajo de la crítica. Y ahí tenemos dos casos. Una que está por debajo de la normal, como es este el caso, y otra que esté por encima de la normal. Entonces nosotros partimos, vamos a dibujar los perfiles de flujo en ambos casos. Y lo que vamos a hacer es calcular la secuente de la subcrítica. ¿No ve que tenemos una subcrítica S1 y vamos a dibujar una secuente? Para entender mejor pueden ver el video de esta clase, que creo que no es muy corto, no pasa de la media hora, creo. Entonces calculamos la secuente de la subcrítica y lo que vamos a hacer es hallar la altura a los 50 metros. ¿No ve? Acá nos ha salido coincidentemente una altura a los 50 metros, precisamente. Pero nosotros tenemos que hallar esa altura de agua que tiene a los 50 metros. Como el resalto hidráulico se da cuando la altura de agua, nuestro perfil se intersecta con la secuente, vamos a tomar esta alturita, este punto, como condición de borde, porque es el mismo punto que tiene que tener tu supercrítica, el mismo punto. Entonces tomamos como condición de borde para calcular esta de acá, la S2 o la S3. Vamos a ver ahorita. Entonces vamos a tomar ese punto como condición de borde y hacemos los cálculos exactamente como sabemos. Pero yendo del 50 y tenemos que llegar al 0. La altura con la que llegue a 0 va a ser la altura de tu compuerta. Ahora, ¿cómo sabemos en qué caso estamos? Vamos a hallar precisamente, calculamos la S1 con su secuente. Y tenemos que ir hasta los 50 metros. En este caso, coincidentemente, nos ha dado 50 metros precisamente. Entonces no tenemos que interpolar ni nada. Directamente vamos y vemos que la altura es de 1,09. Entonces ya tenemos la altura para los 50 metros. Tenemos nuestra condición de borde para la S2. Entonces, tomamos esa condición de borde. Y con eso ya sabemos, fíjense, esta H está por encima de la altura normal, que era 0,96. Está por encima. Y el caso 1 era que esté por debajo. Entonces, este no nos sirve porque la realidad es que está por encima. Entonces, nos quedamos con este caso de acá.
con la S2. Entonces tomamos S109 y el 50 para que sea nuestra condición de borde. Entonces la condición de borde la vamos a poner en nuestras tablitas. 109 y 50. Entonces tenemos que llegar, ¿cómo asumimos el delta H? No sabría decirles, eso ya es jugar con el delta H, que con su ClassWiz pueden hacerlo perfectamente, ¿ya? La cosa es que tenemos que ir desde los 50 hasta 0. Tenemos que disminuir acá. Y en este caso, como la S2 está llegando hasta acá, la S2 generalmente es un perfil de caída. Parte de su altura de su condición de borde aguas arriba y trata de bajar a la normal. Siempre sucede eso en una S2. Entonces lo que hay que hacer es subir. Tenemos que ir desde este punto de 109 y subir, porque así nos dicta la S2, así tiene que ser. Subimos. Entonces vamos a subir. En este caso, digamos que nos ha salido una altura de 0,95, que está por debajo de la norma, digamos, en caso hipotético. En este caso, si nos ha salido este caso, lo que tenemos que hacer para la S3 es un perfil de remanso que está creciendo. Por lo tanto, tenemos que disminuir hasta llegar a la altura de la compuerta. Disminuimos, en este caso subimos y en este caso disminuimos. Ahí está la diferencia. Entonces, como ya sabemos que tenemos que subir, esa delta H tiene que ser positivo. Entonces, ustedes van a ir haciendo la prueba S delta H, cosa de que lleguemos hasta 0. Vamos a tratar de llegar a 0. Si no podemos acercarnos del todo a 0, una extrapolación, como ya sabemos hacer. Y haciendo esa extrapolación nos sale una altura, para una posición de 0 nos sale una altura de 1.21. Esa altura con la que llega al final del tramo va a ser tu altura de compuerta. De esa forma hallas tu altura de compuerta. Para hallar el C, que va a ser la altura detrás de la compuerta, reemplazas en tu ecuación. Va a ser caudal igual al área por donde fluye el agua, el área de la compuerta, base por altura de compuerta, 2 veces la gravedad. Este HO será C, que va a ser nuestra incógnita. Esta H inicial será nuestra altura de la compuerta, la pendiente la tenemos, y de acá despejamos C, y nos va a dar ya la altura del otro lado de la compuerta. Pero sí o sí tiene que darles un caudal de dato, porque si no tendría que dejarles utilizar el Excel y hacer la prueba a varios caudales para ver con cuál se cumple la condición, ¿ya? Pero así es como, esto era un ejercicio de examen, era del 2022, si mal no me acuerdo, pero era segundo parcial. En final es con 2 tramos, pero es la misma idea, ¿ya? ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas aquí, ahí le paramos.